Hola, bienvenido a nuestra nueva serie Dios a quien seguir. Nuestra frase del día es sigue a Jesús. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este día y por lo que aprenderemos el día de hoy. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Comenzamos. Un rey es una persona muy importante, y si es un buen rey, su pueblo decide seguirlo. Yo quiero hablarte de el mejor rey de todos. Escucha esta canción conmigo para saber quién es. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Quién es ese rey? Sí, Cristo, Jesús. Jesús murió en una cruz y fue coronado con una corona de espinas, pero Él venció la muerte y el pecado resucitando. Seguir a Cristo es arrepentirte de tu pecado y decidir formar parte del reino de Jesús. Este reino hace lo que Dios desea que hagamos. Por ejemplo, amar a otros, cuidar de su creación y hablarles a otros acerca de este maravilloso reino. Pero seguir el reino del mundo significa estar lleno de tristeza, dolor y pecado. Seguir a Jesús es mucho mejor, pues Él te da una vida diferente. Jesús es el Rey de Gloria y Él te ofrece una vida nueva, una vida en la que desees hacer, pensar y decir lo que a Dios le agrada. Si tú aún no has decidido seguir a Jesús, tú puedes hacerlo hoy y disfrutar de esta vida nueva siendo parte del reino de Jesús. Y si tú ya has decidido seguir a Jesús, disfruta de este maravilloso regalo de una vida diferente, siendo parte del reino de Dios, al amar a otros, al cuidar de su creación y hablarles a otros acerca de este maravilloso Rey. Ahora vamos a cantar juntos y cuando cantemos No vuelva atrás, vamos a aplaudir. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué tienen en común un lagarto, una langosta, un tiburón y un conejo? ¡Guau! Que todos estos todo el tiempo están creciendo. ¿Sabes? Nuestro versículo para memorizar el día de hoy habla acerca de algo que debería estar creciendo todo el tiempo también.
Vamos a ver si puedes descubrir de qué se trata. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este versículo lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿De quién crees que está hablando este versículo que debe crecer? Sí, de ti y de mí. Tú y yo necesitamos seguir creciendo, pero antes de explicar este versículo, vamos a pensar en dónde se encuentra este versículo. ¿Se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Así es, se encuentra en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro significa que también hay Primera de Pedro. Estas dos cartas, Primera y Segunda de Pedro, fueron escritas por un hombre que se llamó Pedro. Pedro fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo acompañando y siguiendo a Jesús durante 3 años. Y después de esto, toda la vida de Pedro la vivió solo para Jesús. En esta clase vamos a aprender este versículo. Bien, voy a leerlo nuevamente para que lo tengamos muy fresco. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced. Cuando nosotros pensamos en crecer, siempre estamos pensando en la estatura, que nosotros podemos crecer en estatura, pero también nosotros podemos crecer de otra manera, en conocer y ser más como nuestro Señor Jesucristo cada día. En la gracia significa que ese es un maravilloso regalo que Dios nos da. Es un regalo de amor que muestra amor y generosidad para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el maravilloso regalo. Tú y yo no somos salvos porque lo merecemos, sino por gracia, porque Dios nos da este precioso regalo por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra parte de la gracia es que Dios nos da el poder para ser cada día más como Él. Y nosotros podemos incluso amar a las personas como Dios las ama y podemos ser tan generosos como Dios es generoso. Incluso hasta por nosotros podemos hablar a otros acerca de Jesús. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos crecer en saber más cómo es nuestro Señor Jesucristo, qué hizo y qué dijo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y cuando nosotros sabemos más acerca de no solamente lo que hizo, sino lo que sigue haciendo en tu vida y en mi vida, nosotros podemos crecer en el conocimiento de Él. Y podemos recordar esto cada vez que nosotros leemos la Biblia y oramos. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debido a que nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, Él merece toda la gloria. Quiere decir todo el reconocimiento, toda la alabanza y todo el honor. Y Jesús lo merece ahora y para siempre. Si tú ya tienes a Jesús como tu Salvador, este versículo es para ti. Tú puedes crecer en amar más a Dios, en conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú amas cada vez más a Jesús y eres como Él, eso significa que estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacerlo cada día. Ahora di conmigo la frase del día. Sigue a Jesús. Si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, bueno, tú puedes saber más acerca de quién es Jesús, pero necesitas creer en Él. De otra manera, tú no podrás crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero puedes hacerlo. Creerás en Jesús para crecer en su gracia y en su conocimiento. Ahora,
Acompáñame a decir juntos este versículo. Lo vamos a decir 3 veces, pero cada vez que lo decimos vamos a ir creciendo. Vamos a hacer de cuenta que estamos pequeños ahora. Bien, comenzamos. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Bien, crecemos un poquito más. Lo decimos juntos. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Bien, la última vez, así altos como estás ahora. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Y la última, lo vamos a hacer de puntitas lo más alto que puedas. A ver, lo más alto que puedas crecer. Bien, lo decimos nuevamente. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Bien. Lugar de pescadores. Eso significaba Betsaida, el pequeño pueblo de Israel. Era un pueblo muy especial que estaba a la orilla de Galilea. En este lugar era muy común ver las barcas que llegaban y que salían también. Y también era muy común ver a los pescadores a la orilla limpiando sus redes y limpiando también los peces. Y bueno, en este lugar normalmente había muchos judíos que eran personas del pueblo especial de Dios. Estos judíos también estaban esperando que llegara un Mesías. Mesías es el nombre que los judíos le daban a aquel que vendría a liberarlos. Sí, ellos pensaban que vendría un rey para poder liberarlos del gobierno romano, al que ellos estaban siendo oprimidos. Simón, Andrés, Jacobo y Juan habían sido de este lugar, de Betsaida. Ahí habían nacido. El padre de Simón y de Andrés seguramente había sido amigo también del padre de Jacobo y Juan. Cuando ellos crecieron, ellos decidieron tomar el mismo oficio de sus padres, ser pescadores. Cada noche ellos salían para ver si lograban tener una buena pesca. Pero un día ellos conocieron a un hombre muy especial llamado Juan el Bautista. Vamos a hacerle una entrevista para conocer quién era él. Tengo unas preguntas para usted. ¿Puede contarnos un poco sobre usted? Mi nombre es Juan, pero la mayoría de las personas me llaman Juan el Bautista. Algunas personas piensan que soy raro porque vivo solo en el desierto y mi ropa está hecha de pelo de camello. Nuestra audiencia se está preguntando qué está haciendo ahí en el desierto. ¿Nos puede contar sobre esto? Todo comenzó antes de que yo naciera, hace cientos de años. Dios prometió que alguien en el desierto le diría a la gente que se preparara para el Mesías. ¡Wow! Hemos escuchado informes de que algunas personas están molestas por lo que usted dice. Les digo a las personas que dejen de seguir su propio camino y sigan a Dios, porque el Mesías que Dios prometió estará aquí pronto. Algunas personas piensan que son lo suficientemente buenas por sí mismas y me odian por decirles que Dios dice que son pecadores. ¿Todos lo odian? No, algunas personas escuchan y buscan a Dios. Algunos incluso eligen seguirme y aprender más sobre el Mesías que vendrá pronto. Bueno, ahí lo tenemos, chicos. Un hombre llamado Juan que le dice a las personas que se preparen para la llegada del Mesías. Algunas personas siguieron a Juan el Bautista. Ellos fueron llamados discípulos. Un discípulo es un seguidor o un aprendiz. Andrés decidió seguir a Juan y él estaba sorprendido. ¿Realmente llegaría el Mesías? ¿Lo que él estaba hablando sería cierto?
Un día, mientras Andrés y el otro discípulo también estaban con Juan, de pronto Juan vio a un hombre y él dijo lo siguiente: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿El Cordero de Dios? ¿Sería él el Mesías? Juan sabía que Jesús era el Mesías, quien Dios había enviado para salvar al mundo de sus pecados. Todos en el mundo nacemos perdidos por nuestro pecado. Esto te incluye a ti y a mí. Escucha lo que dice la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Las ovejas siguen su propio camino. Nosotros muchas veces también hacemos lo mismo. Seguimos nuestro propio camino y no el camino de Dios. A esto se le llama pecado. Pero Dios te ama tanto que Él no quiere que tú te quedes perdido en tus pecados. Él decidió por amor enviar a su Hijo Jesús. Él, siendo el perfecto Hijo de Dios, vino a esta tierra para morir y para tomar tu lugar, sufrir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Escucha lo que dice la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos versículos nos hablan de cómo es que era Jesús. Jesús siempre fue perfecto. Él siempre siguió el camino de Dios en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Fíjate que el pueblo de Israel sabía que ellos necesitaban sacrificar a un corderito u otro animal para pedirle a Dios el perdón de sus pecados. Pero ese sacrificio no era suficiente. Ellos estaban esperando a un Mesías, a un libertador, y Dios les había hablado de un cordero especial, este cordero sin mancha, que sería el libertador. Y Él es Jesús. Él nunca hizo nada malo, Él fue perfecto. Y solo Él era el único que podía perdonar los pecados. Él murió en esa cruz, pero Él no se quedó muerto. Después de 3 días, Él volvió a vivir. Y ahora está en un lugar privilegiado junto a su Padre. Él está gobernando como Rey y te invita a que vengas a Él para perdonar tus pecados y para que no sigas tu propio camino. El mundo entero está perdido por sus pecados. Juan sabía que Jesús era el Mesías que Dios había prometido enviar para perdonar al mundo de sus pecados. Andrés miró a este hombre Jesús. ¿Acaso sería el Mesías que tanto habían esperado? Él no quiso quedarse con la duda, así que fue con el otro discípulo y siguió a Jesús. Él estuvo con Jesús todo el día. Seguramente ellos estaban tan emocionados al escucharlo. Este era el Mesías que tanto habían esperado. Se dieron cuenta de esto. Andrés ya no podía más con esta buena noticia. Cuando tú tienes una buena noticia, ¿a quién se la platicas? Seguramente a alguien de tu familia. Pues eso hizo Andrés. Fue corriendo rápido con Simón y le dijo: Jesús es el Mesías. Ven, hemos encontrado al Mesías. Él ha llegado. Andrés llevó a Simón a Jesús. Jesús conocía perfectamente a Simón aún antes de que ellos hablaran. Justamente cuando vio a Simón, Jesús le dijo las siguientes palabras: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús sabía exactamente quién era Simón. Él sabía que él vivía de acuerdo a sus caminos y no a los caminos de Dios. Y Simón se quedó sorprendido al ver que Jesús lo conocía tan bien. Quiero decirte que Jesús le iba a cambiar el nombre a Simón. Ahora sería Pedro. ¿Por qué? Porque lo convertiría en una nueva persona, una persona firme, una persona fuerte, como una roca, mientras él conocía más a Jesús. El nombre de Pedro significa roca. Jesús quería que Pedro le siguiera.
Jesús también quiere que tú le sigas. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, sigue a Jesús en toda tu vida. Esto significa que tú le sigas en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones también. ¿Pero vale la pena seguir a Jesús? Claro que sí. Quiero decirte que desde que Jesús vino a ser tu Salvador, Él prometió estar contigo por siempre y Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Seguir a Jesús comienza con querer pensar, decir y hacer las cosas que a Dios le agradan y que dice en su palabra. El Espíritu Santo te ayudará a hacerlo de adentro hacia afuera. En la medida que tú vas leyendo la palabra de Dios, tú vas a ir conociendo más a Dios y entonces Él te ayudará a sentir ese deseo y a decidir hacer las cosas que a Dios le agradan. Mientras comienzas a conocer más a Dios, Él empieza a cambiar tus pensamientos, tus sentimientos también. Y entonces después te ayuda para cambiar tus acciones. Eso es maravilloso. Él te va guiando para hacer lo correcto, lo que a Él le agrada. Puedes seguir a Jesús en pequeñas cosas o en grandes cosas. Quizá a veces te quejas o a lo mejor también tú tienes dificultad para amar a alguna persona o posiblemente también tienes algunas luchas que tú estás enfrentando, pero a medida que tú le permites al Espíritu Santo que Él trabaje en ti, Él te ayudará para hacer las cosas de una manera diferente. A esto nosotros le llamamos crecer en la gracia. ¿Recuerdas nuestro versículo de 2 de Pedro 3:18? Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si has creído en Jesús como tu Salvador, sigue a Jesús con toda tu vida. Di conmigo la frase del día: sigue a Jesús. Él quiere que tú creas en Él y que le sigas. Él estaba llamando a Pedro para que creyera en Él y le siguiera. Andrés y Pedro siguieron a Jesús para conocerle más. De hecho, mucha gente empezó a seguir a Jesús. Llegó Jesús a tener más seguidores que el mismo Juan el Bautista. Un día, mientras Jesús enseñaba a la orilla del mar de Galilea, había 2 barcas ahí. Entonces una de esas barcas le pertenecía a Pedro. Jesús decidió subir a la barca de Pedro y le dijo que él se fuera hacia el mar, mientras él enseñaba desde su barca. Y bueno, después de que Jesús terminó sus enseñanzas, la gente se retiró y Jesús le dijo estas palabras a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, junto con los demás, habían estado toda la noche esperando pescar algo, pero no habían tenido éxito. Cuando Pedro escuchó estas palabras de Jesús, él decidió confiar en Jesús. Así que echó la red a un lado y de pronto empezó a sentir como el barco se hacía a un lado. Sí, porque la red se estaba llenando de peces. Andrés rápidamente quiso ayudarle, pero eran demasiados los peces. Empezaron a gritar, ¿verdad? Jacobo, Juan, ayúdenos. Ellos llegaron y aún los 4 era impresionante. No lograban subir la red de tantos peces que habían ahí. Ellos estaban sorprendidos por esto tan maravilloso que Jesús había hecho. ¿Quién era este hombre que estaba causando cosas tan asombrosas? Pedro se dio cuenta de quién era Jesús. Entonces cayó a sus pies y le dijo lo siguiente: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se había comparado con Jesús porque Jesús es perfecto, es el único que siempre ha hecho lo correcto. Era sorprendente lo que Jesús había hecho. Ellos estaban sorprendidos. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando en esos momentos, así que le dijo a Pedro que no tuviera miedo. Escucha las palabras que le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús quería
que Pedro, junto con los demás, dejaran su oficio de ser pescador y le siguieran a él. Ser pescador de hombres significaba que ellos dieran a conocer a Jesús a otras personas, le trajeran a él también. Ellos se convertirían en seguidores de Jesús. Eso era lo que Jesús quería. Si tú eres un hijo de Dios, sigue a Jesús con toda tu vida. Él quiere que tú te conviertas en su seguidor también. Posiblemente tú puedes enfrentar problemas. Puedes quizá enfrentar problemas de una mala actitud, o quizá tengas problemas para sentir aprecio por alguien, o quizá tengas problemas sobre ser conforme con las cosas o tener conformidad con las cosas que tú tienes ahora. Pero quiero decirte que si tú decides seguir a Jesús, Él te ayudará para que tú puedas cambiar esas actitudes. Y lo puedes hacer desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo es quien te ayudará a hacer estos cambios. Asegúrate de pasar tiempo con Dios todos los días, si es posible para ti. Recuerda que de esta manera tú vas a crecer en la gracia de Dios. Decimos juntos, 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Recuerda que es necesario que tú crezcas en su gracia y que tú le pidas a Dios cuando leas su palabra que Él sea quien te ayude a entender y a obedecer lo que está diciendo su palabra. Le puedes pedir al Espíritu Santo que Él cambie tu corazón. Y si tú te encuentras en una situación difícil, en la que se te hace difícil amar a una persona, que el Espíritu Santo te ayude a amar a esta persona, mostrar el amor que Jesús pondrá en tu corazón para que tú puedas mostrarlo a esta persona también. Si estás luchando y tienes problemas por quejarte, tú puedes pedirle a Dios que Él te dé una buena actitud. Es más, si tú también estás teniendo problemas de tener buenas actitudes hacia otras personas, el Espíritu Santo puede ayudarte a cambiar tu actitud y a portarte de la manera que a Dios le agrada también. Seguir a Jesús vale la pena, porque Él te ayudará en tu vida también. Puedes aprender de Él mientras lo sigues. Jesús quería que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan lo siguieran y aprendieran de Él. Ellos debían tomar una decisión. Jesús les había dicho que dejaran sus redes y lo siguieran. Pero, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Escucha lo que dice la Biblia. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Decidieron dejar su oficio de pescadores y seguir a Jesús para seguir conociéndole más y aprender más acerca de Él. Jacobo, Juan, Pedro, Andrés fueron 4 de sus 12 discípulos de Jesús. Ellos pasaron mucho tiempo cerca de Jesús y quiero decirte que ellos también le conocieron cada vez más y hablaron a otras personas acerca de Él. Esto fue maravilloso. Ellos decidieron convertirse en seguidores de Jesús. En las siguientes clases aprenderemos aún más cosas acerca de Jesús también, cosas que nos ayudarán en tu vida y en la mía también. Tú puedes seguir a Jesús como lo hizo Pedro. Si has creído en Jesús como tu Salvador, sigue a Jesús con toda tu vida. Di conmigo la frase del día: sigue a Jesús. Muy bien, y tú necesitas seguirle. Recuerda, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Decimos juntos 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros podemos recordar esto. Si cada día decides leer la palabra de Dios, tú puedes pedirle que Él te ayude a entenderla y a obedecer lo que dice su palabra también.
Cuando estés luchando para ser amable, no quejarte o tener una buena actitud, recuerda que tienes al Espíritu Santo que te dará la fuerza para seguir a Jesús. ¿Seguirás a Jesús con toda tu vida a partir de hoy? Posiblemente tengas algunas luchas diferentes a estas, pero confía, puedes pedirle la fuerza a Dios, que Él te ayude a cambiar de actitud. El primer paso para seguir a Jesús es creer, confiar en Él como tu único Salvador. Escucha lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer significa confiar únicamente en Jesús para el perdón de tus pecados. Si tú decides hacer esto, entonces tú serás salvo de tus pecados, del castigo que mereces por tus pecados. Cuando tú decides esto, Dios te da al Espíritu Santo para ser tu ayudador y hacer lo correcto. Confiar en Jesús como tu Salvador es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. ¿Decidirás hoy creer en Jesús como tu Salvador? Piensa en algunas razones por las cuales Jesús merece ser seguido. Puede ser porque Él siempre está contigo, o porque Él es el Salvador, o porque Él tiene el control sobre todo. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que lo conozcas mejor. Cuando conoces más a Dios, tú lo amarás más. Pero ¿cómo puedes conocerlo más? Leyendo su palabra. La Biblia te enseña todo acerca de Jesús y te ayuda a no pecar, obedeciendo lo que en ella dice. Mira, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando eres un seguidor de Jesús, tú puedes pasar un tiempo a solas con Él. Algunas personas lo llaman un tiempo de quietud. Tú puedes tener este tiempo leyendo su palabra, pensando en lo que dice y orando acerca de lo que leíste y también acerca de otras cosas. Pero, ¿cómo puedes recordar lo que leíste? Bueno, yo te tengo algunos tips para que lo puedas hacer. Primero, anótalo. Anótalo en una libreta o en un cuaderno o en un diario que tú tengas en tu momento de quietud. Segundo, tenlo a la vista. Puedes ponerlo en algún post-it, en alguna tarjetita o en una hojita y pegarlo donde puedas verlo todo el tiempo. Puede ser en un espejo, en una puerta o traerlo siempre contigo. También tú puedes memorizarlo y meditar en lo que leíste. Tú puedes meditar en él. Meditar significa pensar en lo que leíste. Puedes hacerlo esto durante la semana. Y finalmente, hablar a otros acerca de lo que leíste. Pasar un momento de quietud con Dios es parte importante de seguir a Jesús. Busca un lugar tranquilo. Toma tu Biblia y un devocional si tienes uno. También puedes escuchar los audios devocionales que tenemos en el canal. Tú puedes leer la Biblia, meditar en lo que leíste y anotar lo que sobresalió de tu lectura. También puedes orar por ello. Pasar un tiempo a solas con Dios te ayudará a seguir a Jesús. Qué bueno que nos acompañaste en este día. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. Y también quiero decirte que el día miércoles estaremos subiendo una clase nueva especial sobre misiones. Nos vemos.